Hola a todos. En este video entonces vamos a platicar de la primera representación de las tres que vamos a trabajar en el curso, que es la representación en forma binómica o algebraica. Les comentaba que esta, bueno, es la representación quizá más común y ahorita vamos a comentar por qué, cuáles son las ventajas que tiene. ¿Qué vamos a platicar de esta representación? Pues vamos a platicar cómo es, qué representa esta manera de escribir a un número complejo, qué representa, cómo podemos realizar ciertas operaciones como multiplicación, división, resta y suma de números complejos en esta representación, cuándo vamos a poder decir que dos números en esta representación, dos números complejos son iguales y cómo gracias a esta representación nosotros podemos hacer algo, un artificio numérico que se le conoce como isomorfismo para poder representar gráficamente a un número complejo. Y de ahí surge entonces la representación gráfica de un número complejo, que es lo que nos va a permitir después expresarlo en su forma trigonométrica y polar o polar. Y entonces la representación en forma binómica es la más común, incluso cuando les comentaba el enunciado formal del conjunto de los números complejos, pues es la que normalmente se utiliza. Y la razón por la que es tan común es porque aquí nosotros podemos ver de manera muy clara cuál es la parte real y la parte imaginaria de un número complejo. Recordando un poco lo que comentábamos en el video anterior, que todo número complejo en la generalidad pues va a tener su parte real y su parte imaginaria, ya que estamos uniendo dos conjuntos, donde en un conjunto tenemos a los números reales y en otro a los números imaginarios. Y entonces en esta representación nosotros podemos ver de manera muy clara cuál es la parte real, que es aquella que no va a depender para nada de la unidad imaginaria, y la parte imaginaria es aquella que precisamente está en función de esa unidad imaginaria o que comúnmente conocemos como y. Y entonces esta representación es a la que normalmente vamos a recurrir. Hay algunas operaciones que son muy sencillas de realizar en esta representación, como sumas y restas. ¿Por qué? Porque nosotros podemos, cuando queremos sumar dos números complejos, pues sumar sus partes reales y sus partes imaginarias y ya tenemos al número que representa la suma. Hay algunas otras que no va a ser tan sencillo y que nos va a resultar más conveniente que llevemos al número de su forma algebraica, por ejemplo su forma polar, para realizar ciertas operaciones como multiplicaciones, potenciaciones o radicaciones de números complejos. Otra de las ventajas que tiene es que, bueno, como tenemos así de claro la parte real y la parte imaginaria, es que en lugar de expresarlo de esta manera, lo podemos expresar como un par ordenado de elementos. Es decir, aquí el número complejo a más bi, sabemos que a y b son números reales, y que entonces la parte que lo hace complejo es que el número real b se está operando, se está multiplicando con la unidad imaginaria. Entonces nosotros podemos trabajar con una representación en la cual solamente consideremos las partes de los números reales a y b, es decir, escribir al número complejo como un par ordenado a, b. Y al escribirlo de esta manera, pues esto ocuparía un punto en el espacio vectorial R2, es decir, en ese plano cartesiano que comúnmente trabajamos, esto podría representarnos un punto. Y entonces de aquí viene la representación gráfica de los números complejos que platicaremos más adelante. Y entonces aquí, aprovechando esta definición de escribir al número complejo en su forma algebraica, es que podemos hacer entonces otra vez la distinción para que no tomemos como sinónimos un número complejo y un número imaginario. Entonces un número complejo es la generalidad, su estructura es a más bi, donde a y b son números reales. En estos números complejos pues podemos tener a y a b distintos de 0 y generar un número complejo, por ejemplo 2 más i, donde a tendría un valor de 2 y b tendría un valor de 1. También aquí podemos decir que, bueno, si a vale 0, solamente voy a obtener un número complejo que tenga la parte imaginaria, por ejemplo 2i. O si b vale 0, un número complejo que solamente tenga parte real, que va a ser igual a 3. Es decir, el número complejo es la generalidad. Una de las particularidades es hablar de números imaginarios, que son aquellos donde, como es una particularidad de los complejos, la particularidad es que a siempre vale 0. Es decir, tenemos a más bi, donde a y b son números reales, pero a siempre vale 0 y b es siempre distinto de 0. Es decir, que la parte real del número complejo no va a existir. Cuando eso ocurre, entonces tengo los que podemos llamar, bueno, nos resultarían los que podemos llamar como números imaginarios.
que son aquellos números complejos que no tienen parte real, perdón. Por ejemplo, menos 4i, raíz de 3 por i o simplemente i. Esos entonces serían los números imaginarios como caso particular de los números complejos. Bueno, los números complejos, así como los reales, los podemos sumar, los podemos operar con distintas operaciones que tengan distintas reglas de correspondencia. Vamos a platicar aquí, como lo hicimos con cada uno de los subconjuntos de los reales y con los reales mismos, de la suma y de la multiplicación. ¿Cómo vamos a sumar los números complejos? Pues cuando están escritos en su forma binómica, les comentaba que era un proceso bastante sencillo. Por ejemplo, si yo tengo a dos números escritos en su forma algebraica o binómica, que es, por ejemplo, z1 igual a más bi y z2 igual a c más di, significará entonces que a, b, c y d pues son números reales. Entonces, cuando yo sumo z1 más z2, voy a sumar las partes reales de cada uno de los números complejos y voy a sumar las partes imaginarias. Si hacemos eso, entonces estaría sumando a más c, porque a es la parte real del número complejo z1 y c es la parte real del número complejo z2. Y entonces voy a sumarlos. ¿Cómo los voy a sumar? Pues si sé que a y c son números reales, esta sería una suma de números reales. Y entonces sumo a más c, y esa suma de a más c, como estoy sumando números reales, sé que el resultado va a ser un nuevo número real. Esta va a ser la parte real del número complejo que resulta de la suma de z1 más z2. Y para sumar las partes imaginarias, pues voy a sumar b más d. Realizamos la suma, también estoy sumando números reales, entonces se convierte en una suma de números reales y me quedaría b más d. El resultado va a ser un nuevo número real y aquí le vamos a añadir la unidad imaginaria para que entonces esta sea la parte imaginaria del número complejo que resulta de la suma de z1 más z2. Es decir, en términos sencillos, vamos a separar y vamos a sumar las partes reales del número complejo y las partes imaginarias y nos va a dar como resultado otro número complejo. Y entonces ya podemos establecer qué propiedades cumple o no cumple la suma para números complejos. Para el caso de la multiplicación, pues es similar. Nosotros podemos tratar a estos como dos binomios, por eso es que a esta representación también se le conoce como binómica. Recuerden ustedes binomios de la forma x más 3, 2x más 8, ese tipo de binomios se multiplicaban de cierta manera, ¿no? Cada uno de los elementos del binomio multiplicaba a los dos elementos del segundo binomio. Y entonces íbamos haciendo, tomábamos un término del primer binomio, lo multiplicábamos por los dos del segundo binomio y luego nos cambiábamos de término del primer binomio y multiplicábamos por los dos del segundo binomio. La multiplicación de números complejos cuando están en su forma algebraica es exactamente igual. Y si ustedes desarrollan el producto de todo lo que tenemos aquí, pues vamos a llegar a este resultado. Hay una particularidad muy interesante que es que cuando nosotros, por ejemplo, hagamos el producto de bi por di, ese resultado, es decir, el producto de la parte imaginaria del primer número por la parte imaginaria del segundo número, eso nos quedaría b por d por i al cuadrado. ¿Sí? Y entonces ese i al cuadrado nosotros sabemos que vale menos 1. De ahí es de donde sale que eso pasa a ser parte real del número complejo que es la multiplicación. Si cambiamos i cuadrado por menos 1, entonces de ahí sale esta parte negativa. Les sugiero como ejercicio desarrollar la multiplicación para que se den cuenta que vamos a llegar a esta expresión que tenemos aquí y que nos puede servir para multiplicar dos números complejos, cualesquiera que estos sean. ¿Qué propiedades cumplen tanto la suma como la multiplicación? Pues ambas son operaciones cerradas. El resultado de la suma de dos complejos es otro número complejo, el resultado de la multiplicación de dos complejos es otro número complejo. Es asociativa, podemos separar en binas una serie de sumas o una serie de multiplicaciones y vamos a llegar al mismo resultado. Conmutativa, el orden de los sumandos no me va a alterar la suma ni el orden de los factores me va a alterar el producto. Existe un elemento idéntico tanto para la suma como para la multiplicación. Para la suma pues sería el número complejo 0 más 0i. No importa qué número le sumemos este 0 más 0i, el resultado, esto no me va a alterar para nada el número complejo en cuestión. Y también existe un elemento idéntico para la multiplicación que sigue siendo el mismo que en los números reales, que es el número 1, así sin parte imaginaria. Si yo multiplico 1 por cualquier número complejo, el resultado va a ser ese mismo número complejo.
Podemos establecer una distributividad de la multiplicación sobre la suma, así como en los reales, y existen también elementos inversos tanto para la multiplicación como para la suma. Para la suma pues sería el negativo de cada número complejo. Aquí tenemos entonces, por ejemplo, que existe menos z1 dentro de los números complejos, que cumple la propiedad de que si yo sumo z1 más s menos z1, voy a llegar al elemento idéntico para la suma. Y también existe un inverso que va a ser un recíproco multiplicativo, que entonces cuando yo multiplique z1 por ese recíproco multiplicativo, voy a llegar al idéntico para la multiplicación. El único número complejo que no va a tener un inverso para la multiplicación, pues es el 0 más 0i, que es el elemento idéntico para la suma. Aquí entonces nosotros podemos formar una estructura algebraica que ya platicarán en su asignatura de álgebra lineal, que se puede formar un campo. ¿Sí? Bueno, una propiedad muy atractiva cuando estamos haciendo manipulaciones algebraicas de números complejos, sobre todo cuando hablamos de su representación algebraica o binómica, es utilizar los conjugados de cierto número complejo. Vamos a llamar conjugado de un número complejo aquel que tiene exactamente los mismos elementos, pero tiene signo distinto en la parte imaginaria. Es decir, si yo tengo un número complejo escrito de la forma a más bi, su conjugado va a seguir teniendo los números reales a y b. A va a ser del mismo signo, pero b, la parte imaginaria, va a tener el signo contrario. Eso significaría que, por ejemplo, para este número z, que es igual a más bi, su conjugado va a ser igual a menos bi. A tiene que ser del mismo signo, pero lo que va a cambiar de signo es solamente la parte imaginaria. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una lista de números complejos, 5 más 7i, su conjugado sería 5 menos 7i. Solamente cambia de signo entonces la parte imaginaria del número complejo. 5 menos 7i, pues su conjugado va a ser igual a 5 más 7i. 4i, que es un número que solamente tiene parte imaginaria, pues va a cambiar de signo todo el número. Nos quedaría menos 4i. Y para aquellos números complejos que solamente tengan parte real, por ejemplo aquí 3, si yo quiero su conjugado, pues va a ser ese mismo número, porque como no tiene parte imaginaria, no le vamos a cambiar de signo a nada. Y entonces el número conjugado de 3 va a ser igual a 3. Estos números conjugados de un número complejo son atractivos porque cumplen ciertas propiedades que nos permiten hacer simplificaciones muy útiles cuando estamos simplificando, por ejemplo, expresiones, como los ejercicios que vamos a hacer a continuación. Y estas propiedades son las siguientes. Si yo calculo dos veces el conjugado de un número complejo, voy a llegar al mismo número complejo. Y eso lo podemos ver aquí. 5 más 7i, su conjugado es 5 menos 7i. Y el conjugado de 5 menos 7i es 5 más 7i. Entonces estamos llegando a al mismo número del cual partimos. Si un número complejo es igual a su conjugado, esto implica que estrictamente el número es real. Es decir, el número complejo solamente tiene parte real. Y aquí lo tenemos, el conjugado de 3 es 3. Cuando esto pasa, cuando el conjugado es igual al número complejo del cual partimos, podemos establecer que ese número solamente tiene parte real. Si yo sumo a un número complejo más su conjugado, voy a obtener un número real, y lo mismo pasa si yo multiplico a un número complejo un número complejo por su conjugado. Si yo lo sumo voy a llegar a esta expresión, y si los multiplico voy a llegar a esta expresión de acá. Estas sí las vamos a desarrollar para que nos quede muy claro por qué ocurre esto. Entonces vamos a plantear como ejercicio simplemente comprobar que se cumplen estas dos propiedades que acabamos de comentar, que si yo sumo a un número complejo más su conjugado, el resultado va a ser un número real, igual si yo los multiplico, el resultado va a ser otro número real. Y entonces vamos a proponer un número complejo cualquiera. Siempre que tengamos que proponer un número complejo cualquiera, pues vamos a recurrir a proponerlo como a más bi. Y entonces vamos a calcular primero su conjugado. Lo que queremos es hacer la suma de z, que es a más bi más su conjugado. Hacemos la sustitución. El conjugado de a más bi pues es equivalente a cambiarle de signo a la parte imaginaria. Entonces nos quedaría a menos bi. Y vamos a realizar la suma de estos dos. Nos quedaría a más a, que es igual a 2a, más bi menos bi. Esto se cancela. Tenemos el mismo elemento que se está restando. Entonces esto simplemente quedaría como 2a. Ahora, si esto es un número complejo, sabemos que a y b son números reales. Entonces a es un número real. Y aquí tengo un producto de números reales. El resultado va a ser un número real.
Entonces no importa cuánto valga a, sabemos que tiene que ser un número real, y si yo lo multiplico por 2, ese resultado también es un número real. Entonces el resultado de sumar un número complejo más su conjugado siempre va a ser un número real. Y mismo caso para la multiplicación, volvemos a proponer el mismo número complejo, calculamos su conjugado que es a menos bi, pero ahora los vamos a multiplicar. Y les decía que esta multiplicación podemos utilizar la regla que comentábamos anteriormente o realizarla como un producto de binomios cualquiera. Entonces en un producto de binomios cualquiera vamos a tomar el primer elemento del primer binomio y lo vamos a multiplicar por cada uno de los términos del segundo binomio. Aquí tendríamos entonces a por a, nos quedaría a cuadrada, después a multiplica menos bi, nos quedaría menos a por bi. Después cambiamos de número de elemento del primer binomio y ahora vamos a multiplicar este bi por cada uno de los elementos del segundo binomio. Nos quedaría ahora bi positivo por a, va a ser igual a más a por b por i. Y después bi por menos bi, más por menos, quedaría menos. B por b va a ser igual a b cuadrada, e i por i va a ser igual a i cuadrada. Y entonces en principio tenemos esta expresión de aquí. Estos dos son iguales de signo contrario, pues se cancela. Nos quedaría a cuadrada menos b cuadrada por i cuadrada, pero i cuadrada nosotros sabemos que vale menos 1. Entonces esto lo podríamos escribir de la siguiente manera: a cuadrada menos b cuadrada por menos 1. Este menos con este menos pues lo podemos escribir como positivo y simplemente quedaría a cuadrada más b cuadrada. Y entonces sabemos que a y b son números reales que cuando los elevemos al cuadrado pues estamos multiplicándolos por esos mismos números, nos va a dar como resultado otro número real. Suma de reales es un número real y entonces podemos establecer que un número complejo por su conjugado va a ser igual a un número real y que lo podemos calcular de manera muy sencilla si sumamos los cuadrados de cada uno de los números reales que componen a cierto número complejo. Especialmente esta propiedad es muy utilizada para cuando tenemos un denominador, un cociente de números complejos que en el denominador aparece un número complejo y nos queremos deshacer de él para poder expresar todo en función de un único número complejo. Vamos a multiplicar y a dividir por el conjugado de ese número complejo. De esa manera en el denominador nos va a quedar una expresión que es solamente un número real, ya no un número complejo, o un número complejo que solamente tiene parte real. Y entonces ya podemos hacer una separación y expresar ese cociente como un único número complejo. Para esto entonces vamos a hacer una serie de ejercicios utilizando estas propiedades. Solamente nos hace falta enunciar las 5 y las 6, que son más sencillas. Dice que si yo quiero el conjugado de la suma de dos números complejos, es lo mismo que si primero los conjugo y luego los sumo, o primero realizo la suma y luego calculo el conjugado. Y lo mismo para la multiplicación. Entonces vamos a hacer uso de estas propiedades, especialmente de la número 3 y de la 4, que son las quizá las más importantes, para simplificar estas expresiones. Entonces la número 1 nos dice 1 sobre 9 más 2i. Vamos a simplificarla. Por simplificarla podemos entender que queremos expresar estas operaciones de números complejos de tal manera que las podamos expresar como un único número complejo. Entonces 1 sobre 9 más 2i, esto es algo que no podemos separar como 1 noveno más 1 sobre 2i. Recuerden que no podemos hacer eso cuando la suma está en el denominador. Y entonces nos tenemos que deshacer de ese número complejo de alguna manera sin alterar la expresión. Y les decía, lo que vamos a hacer es precisamente utilizar la propiedad de multiplicar a un número complejo por su conjugado. Y entonces vamos a multiplicar 9 más 2i por 9 menos 2i. Para no alterar esta expresión, vamos entonces también a dividir sobre ese mismo número, que es el conjugado del número complejo. Es decir, siempre que tengamos una expresión de esta manera, donde tenemos un cociente y que nos queremos deshacer de este número conjugado, de este número complejo, lo que vamos a hacer es multiplicar y dividir por el conjugado de ese número. Esto al final va a ser igual a 1. Entonces no estamos alterando para nada esta expresión, sin embargo nos va a servir para simplificar. Entonces eso es algo que comúnmente vamos a hacer siempre que estemos trabajando sobre todo con ecuaciones que tengan números complejos en su forma algebraica. Y entonces si hacemos eso, pues es equivalente a que en el numerador nos quedaría 9 menos 2i, porque esto se estaría multiplicando por 1, y en el denominador nos quedaría 9 más 2i por su conjugado, que es 9 menos 2i. Vamos a utilizar entonces esa propiedad del conjugado que acabamos de
comprobar que sí se cumple, que llegamos a esta expresión, para aplicarla en el denominador. Y entonces 9 más 2i, que multiplica 9 menos 2i, lo podemos escribir como a al cuadrado, que a al cuadrado pues es el coeficiente de la parte real, y b al cuadrado, que es el coeficiente de la parte imaginaria. Es decir, 9 al cuadrado más 2 al cuadrado. Y esto ya es una suma de reales. Simplemente resolvemos. 9 al cuadrado es 81, 2 al cuadrado es 4, 81 más 4 es igual a 85. Y ahora que ya nos deshicimos del número complejo en el denominador, ya no tenemos una suma o una resta de números, simplemente tenemos 85, esto sí lo podemos separar. Y entonces ya podríamos decir que 9 sobre 85 es la parte real de este número complejo y menos 2 sobre 85 es la parte imaginaria. Y esto lo podemos aplicar sin importar que en el numerador también tengamos a un número complejo. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Si lo queremos expresar todo esto como un único número complejo, lo que vamos a hacer es multiplicar y dividir por el conjugado del denominador. Es decir, en este caso multiplicar y dividir por 3 más 5i. Si hacemos eso, entonces nos quedaría una expresión de la siguiente manera: 7 menos i que multiplica 3 más 5i, y abajo nos quedaría 3 menos 5i por su conjugado. Y entonces abajo podemos nuevamente aplicar esta regla, ¿sí? Y entonces tendríamos a al cuadrado, a vale 3 para este caso, entonces nos quedaría 3 al cuadrado, y b al cuadrado, b para este caso vale 5, nos quedaría aquí 5 al cuadrado. Y arriba sí tenemos un producto de números complejos que podemos resolver como binomios, ¿sí? Y entonces nuevamente partimos de decir que el primer número del primer binomio multiplica a ambos del segundo binomio. Entonces el primer producto nos quedaría 7 por 3, que es igual a 21. Después 7 por 5 nos quedaría 35i. Aquí nos cambiamos ya del primer elemento al segundo del primer binomio. Y menos i que multiplica 3 va a ser igual a menos 3i. Y menos i que multiplica 5i va a ser igual a menos 5i cuadrado. En un siguiente paso lo que vamos a hacer en el numerador pues es simplificar. Podemos sumar 35i menos 3i, nos va a quedar 32i. Y este menos 5i cuadrada, recuerden que i cuadrada es igual a menos 1. Entonces menos 1 por este menos de aquí quedaría como 5 positivo, que es lo que tenemos de este lado. Ya en un siguiente paso podemos realizar la suma de 21 más 5 y nos va a quedar 26 más 32i. Bueno, eso es lo que está pasando en el numerador. En el denominador pues simplemente vamos a resolver esta suma. 3 al cuadrado es igual a 9, más 5 al cuadrado es igual a 25. 25 más 9 pues es igual a 34. Y una vez que está escrito así el número complejo ya podemos separarlo. 26 sobre 34 es la parte real y 32 sobre 34 por i es la parte imaginaria. Si quedan expresiones que se pueden simplificar, como en este caso podemos dividir todos los elementos entre 2, nos quedaría 13 sobre 17 más 16 sobre 17, y ese es el número complejo que corresponde a esta expresión. Otro caso en el que podríamos utilizar la propiedad ya no de la multiplicación, bueno, sí de la multiplicación, pero no que involucre un cociente, es cuando por ejemplo tenemos ya de manera explícita un número complejo que es igual a 2 más 3i por su conjugado, que es 2 menos 3i, y todo esto por otro número complejo. En lugar de estar desarrollando todos los productos donde este tendría que multiplicar a estos dos y luego este a estos dos, simplificar, y nos va a quedar un nuevo término que tendría que multiplicar a todo el binomio, vamos a utilizar la propiedad del conjugado del número complejo cuando se está multiplicando por el número en cuestión a nuestro favor. Y entonces vamos a utilizarla para estos dos, que finalmente es el número complejo por su conjugado. Nos quedaría 2 al cuadrado más 3 al cuadrado, que sería 4 más 9 va a ser igual a 13. Y entonces 13 por este número complejo, simplemente quedaría 13 más 26. Noten lo sencillo que fue resolver esto en comparación de desarrollar todos los productos que están aquí involucrados. Y entonces de ahí viene la ventaja de conocer esta propiedad para que podamos simplificar procedimientos. No, ahora vamos a ver una expresión donde también podemos utilizar las mismas reglas que utilizamos para multiplicar y dividir números reales, podemos utilizarlas en este caso para hacer esta resta de dos cocientes. Entonces vamos a tratarlos como si esto fuera una expresión algebraica en función de x, esas que hemos resuelto desde siempre.
lo podemos tratar de esa manera. Y entonces si queremos hacer la resta de estos dos cocientes que no tienen el mismo denominador, pues tenemos varias opciones. Quizá la más clara es esa regla que nosotros decíamos, pues vamos a multiplicar cruzado, es decir, este numerador por el denominador del segundo número, después viene el signo que se tenga aquí, el numerador del segundo número por el denominador del primero, y todo esto dividido entre el producto de los denominadores. Y esto vamos a desarrollarlo igual como si se tratara de una ecuación algebraica convencional. ¿Qué podemos hacer? Bueno, aquí en principio podríamos factorizar 2 de este término para darnos cuenta que si lo factorizamos aquí quedaría 2 por 1 más i por 1 más i, y que esto lo podemos escribir como un binomio al cuadrado. En la siguiente expresión no vamos a hacer nada, simplemente vamos a dejar indicado aquí el producto de dos binomios, este sí lo vamos a tener que realizar. Y en el numerador hacemos lo mismo que hicimos de este lado, es decir, sacamos el 2 o factorizamos el 2 de este término, y aquí lo que resulta no es un binomio al cuadrado, sino un número complejo por su conjugado. Entonces simplemente agrupamos estos dos factores, nos va a quedar aquí un binomio al cuadrado, y en el numerador pues ya aplicamos la regla del producto de un número complejo por su conjugado, por eso tenemos 1 al cuadrado más 1 al cuadrado porque el coeficiente de i es 1. Ahora sí desarrollamos el binomio al cuadrado, que es el primero al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo, que sería 2i, más el segundo al cuadrado, que sería i cuadrado. Todo esto por 2. Desarrollamos el producto de estos dos binomios, nos quedaría 2 por 1 va a ser igual a 2, 2 por menos i igual a menos 2i, menos i por 1 va a ser igual a menos i, y menos i por menos i va a ser igual a más i cuadrado. 1 al cuadrado más 1 al cuadrado pues es 2, porque 1 al cuadrado es 1, 2 por 2 nos quedaría en el denominador. Finalmente cambiamos las i cuadradas, sabemos que en realidad son iguales a menos 1, y entonces nos quedaría 2 por 1 más 2i, ya no más i cuadrada sino menos 1, menos 2 menos 3i, aquí ya se hizo la resta de menos 2i menos i, y en lugar de colocar más i cuadrada, pues esto es igual a menos 1. Seguimos simplificando, este 1 con este menos 1 pues se van a cancelar, simplemente nos quedaría 2 por 2i, menos, y aquí este 2 con este menos 1 nos quedaría simplemente 1 positivo menos 3i, sobre 4 que es el producto de 2 por 2. Hacemos el producto de 2 por 2i, esto quedaría como 4i, menos 1 más 3i, tomando en cuenta que este signo pues afecta a ambos términos del número complejo. Simplificamos, 4i más 3i va a ser igual a 7i, y este menos 1 que sería el que va a corresponder a la parte real del número complejo. Ya nos queda abajo solamente 4, entonces separamos esto. La parte real de este número complejo sería menos un cuarto, y la parte imaginaria más 7 cuartos de i. Y entonces toda esta expresión se reduce a este número complejo. Y así es como normalmente vamos a manipular los números complejos cuando estén en su forma algebraica. En la sesión que vamos a tener de Zoom vamos a hacer varios ejercicios donde estemos operando distintos números complejos, y vamos a tomar ventaja entonces sobre todo de las propiedades de los conjugados, que es algo muy importante cuando lo que estemos manipulando pues esté en función de números complejos en su forma algebraica. Otras dos operaciones que incluso ya estuvimos analizando en estos casos pues es sustracción y división, que para fines prácticos las podemos entender simplemente como particularidades de la suma y de la multiplicación respectivamente. Y entonces las reglas pues son prácticamente las mismas. Recordando entonces que en la división lo que nos va a interesar o lo que vamos a realizar de manera constante es multiplicar y dividir por el conjugado del denominador. Bueno, ya para concluir este video y que en el siguiente platiquemos de la representación gráfica del número complejo, vamos entonces a definir qué se necesita para decir que dos números complejos escritos en su forma algebraica son iguales. Lo que vamos a decir entonces es que sus partes reales tienen que ser iguales y sus coeficientes que acompañan a la unidad imaginaria o sus partes imaginarias tienen que ser iguales. Es decir, si yo tengo a dos números complejos definidos como a más bi y c más di, voy a decir que estos dos números son iguales si a es igual a c y si b es igual a d. Si esto se cumple, entonces podemos decir que los números complejos son iguales. Y esta propiedad, si bien vista de esta manera resulta obvia, nos va a servir para plantear ecuaciones.
ecuaciones de esta forma. Cuando dice encuentra los valores de x y y, donde x y y son números reales que satisfacen esta igualdad. Esta igualdad la podemos resolver precisamente por esta propiedad de igualdad de números complejos. ¿Qué vamos a hacer aquí? Noten que el del lado izquierdo, si x es un número real, aquí voy a tener un número 2 que multiplica un número real, esto va a ser real menos otro real, todo esto es un número real. Y le estoy sumando 9 por i. Esto es la parte entonces imaginaria y todo lo que tengo aquí pues va a resultar en un número complejo, donde ya tengo de manera explícita cuál es su parte real, que es 2x menos 4, y su parte imaginaria, que es 9i. Del lado derecho tenemos otro número complejo, donde su parte real es 8 y su parte imaginaria es 3y. Noten que aquí y también es un número real que multiplicado por el 3, todo esto nos va a dar un número real, pero que se está multiplicando por la unidad imaginaria. ¿Qué significa esto? Que si yo quiero que lo que tengo del lado izquierdo sea igual que lo que está del lado derecho, tengo que igualar las partes reales, así como nos dice aquí, y las partes imaginarias de cada uno de los números complejos. Entonces aquí vamos a sacar dos ecuaciones. La primera, que 2x menos 4 tiene que ser igual a 8. 2x menos 4 es la parte real del número complejo de la izquierda y 8 es la parte real del número complejo de la derecha. Y entonces surge esta ecuación, 2x menos 4 tiene que ser igual a 8. Y después igualamos las partes imaginarias, 9i tiene que ser igual a 3y por i. Entonces nos quedaría una ecuación donde 9 tiene que ser igual a 3 por y. ¿Por qué? Precisamente por esta condición de igualdad. Si yo quiero que dos números complejos sean iguales, a tiene que ser igual a c, partes reales, y b y d tienen que ser iguales, partes imaginarias. Y de aquí simplemente resolvemos. Bien puede resultar un sistema de ecuaciones, o como en este caso, que cada ecuación nos permite obtener el valor de cierta variable. En este caso, esto nada más está en función de x. Si despejamos x, pues x va a ser igual a 6. Y todo esto está en función únicamente de y. Si despejamos y va a ser igual a 3. Y esos serían los valores de x y de y que hagan que se satisfaga esta igualdad. Más adelante, al final de este tema, vamos a plantear también soluciones de ecuaciones de este tipo. En ecuaciones de números complejos vamos a tener varias opciones. Uno donde se puede despejar a la variable y obtenemos como resultado un número complejo, y otro donde no. Y lo que vamos a hacer es proponer la estructura del número complejo y encontrar los valores de a y de b que hagan que se satisfaga la igualdad, pero esto lo vamos a platicar más adelante.